En la ceremonia de los premios Oscars en 2001 hubo una película vencedora, fue Gladiator. A todos nosotros la imagen de un gladiador se nos dibuja como una persona solitaria, sola frente a bastantes adversarios, animales, guerreros u otros gladiadores. Russell Crowe, cuando subió a recibir el premio Oscar a la mejor interpretación masculina, las primeras palabras fueron dirigidas, lógicamente, hacia su compañero de reparto, Joaquín Phoenix, que injustamente no había ganado el premio Oscars, o así lo dijeron las crónicas, diciéndole que sin una actuación tan brillante como la suya, él nunca podría estar recibiendo ese premio Oscar. Como muchos habréis visto cuando veis esas galas de premios, siempre los artistas premiados agradecen a todo su equipo, directores, equipos de filmación, locución, etcétera, el trabajo hecho. Porque una cosa queda clara, si algo nos llega a las personas es porque, entre muchas, lo han logrado. Y es por eso que hoy en Con Palabras dedicamos el programa al trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo también es hacer un programa de radio para acercar las habilidades comunicativas a todo el mundo para que las aprendan de forma diferente. Aquí en Con Palabras cada uno tenemos una sección diferente, intentamos acercaros diferentes temáticas para que aprendáis cómodamente desde vuestra casa. Sin embargo, me gustaría empezar preguntándole a Manuel ¿qué es la clave para que un equipo funcione? Tanto el de Con Palabras o, por ejemplo, el de Usa la Palabra. En primer lugar, yo creo que es clave que haya un objetivo común y para ello tienes que entender que cada una de las piezas puede aportar hasta donde pueda aportar. A partir de ahí, saberlo encajar, que creo que esa es la segunda parte, la gestión de personas. Y no hay que exigir a todo el mundo de la misma forma porque cada uno tiene un talento y hay que saberlos combinar para que haya un resultado común que agrade. Y como tercer factor, yo diría que tiene que haber como una filosofía que junte todas las ideas. Tenemos en cuenta que en un grupo no hay las mismas personalidades y probablemente puede haber hasta personalidades chocantes. Pero si hay una filosofía, ¿no? Un fin que casi se puede decir que así es místico alrededor de ese equipo, ayuda de alguna manera a que realmente se componga un equipo de verdad y no lo que pues suele ser en los trabajos en equipo, que son individuos que hacen un trabajo, luego lo mezclan como un Frankenstein y sale lo que sale. Tú eres formador en la soft skill de trabajo en equipo. ¿Qué es en lo que más incides con tus alumnos para que sean equipos y no personas individuales? Incido en la adaptabilidad. Creo que es una faceta que hemos ido perdiendo cada vez más. Creo que ha incidido tanto el sistema educativo como también el sistema ya profesional, en el cual casi todo es competitividad casi enfermiza. Y esto lo que genera es que al fin y al cabo es como el yo, lo único que existe. Aunque estés en una empresa de 2.000 personas, lo que te valoran es el yo. Y esto es lo que está perjudicando a que la gente pierda esa capacidad de adaptabilidad, tanto para trabajar en el extranjero como trabajar en equipos en España o donde quieran. Y creo que es un elemento que casi es inherente al ser humano y sin la adaptabilidad no seríamos lo que somos ahora. ¿Tú crees que en el sistema educativo actual nos preparan para tener la capacidad de adaptabilidad o la tenemos que generar nosotros por otras vías? A ver, el sistema educativo ofrece la oportunidad de hacer trabajos en equipo y queda muy bien. Pero no tenemos que olvidarnos que todo es un sistema de calificaciones por números y al fin y al cabo compites con todos por si quieres tener una beca, pues quieres ser el más listo de la clase o el más listo del curso. No todo el mundo aprende de la misma forma, no todo el mundo valora o tiene la misma perspectiva de las cosas y creo que al solo poner un molde es muy difícil que se pueda construir un buen trabajo en equipo. Y cuando llegas al mundo profesional, pues vamos a decir que los aires de la educación de alguna manera se plasman en el mundo laboral y te sigues encontrando que las empresas gastan dinerales en hacer team building, que queda muy bien decirlo, pero al fin y al cabo son actividades de equipo, y otro tipo de formaciones que no son eficaces porque al fin y al cabo hablan de trabajo en equipo, pero siguen al mismo tiempo fomentando un trabajo individual. Por lo tanto, es una carencia que creo que no se sabe de alguna manera solventar y que hemos perdido. Y, por ejemplo, Tony, tú que estás muy de lleno en el mundo de la empresa y lo que nos comenta Manu de todas esas actividades de team building, ¿crees que es una moda? ¿Crees que siempre ha existido? ¿Crees que debería cambiarse esta forma de hacer grupos? Justo como comentaba Manu, es sistémico. Es decir, si no cambiamos la forma de puntuar a las personas, que no sea únicamente
por unos hechos puntuales en un patrón que es unívoco, individualista, será muy difícil. A mí me parece que son útiles los cursos, como serían todas las formaciones de habilidades transversales. Al final es un poco lo que ocurre, como también comentaba Manu, en la propia educación. Y ocurre en el mundo de la empresa, pero podemos dar un paso atrás y nos podemos ir al mundo de la universidad o al instituto y vemos exactamente eso, que todos son calificaciones prácticamente individuales y se hace poco trabajo, por ejemplo, en la comunicación. Para trabajar bien en equipo tenemos que saber comunicar y si no practicamos eso, realmente luego es muy difícil. Por eso me parecen interesantes, pero tienen que adecuarse también los patrones de puntuación en base a qué tal has trabajado en equipo, que tus compañeros te valoren y te evalúen, y debe ser algo mucho más holístico, que esos cursos no se queden en una formación y luego no se apliquen en el mundo real, sino que sea una formación totalmente aplicada al día a día. Quizás ese es uno de los mayores problemas en varios tipos de formación, que es que no se pueden aplicar a la vida diaria, al día a día. Tú que trabajas y que sueles trabajar en el extranjero con diferentes grupos, muchas veces nos fijamos que trabajo en equipo únicamente es con el equipo con el que tú estás, pero también hay que relacionarse con otros equipos y eso a la suma también es trabajar en equipo. ¿Cómo es trabajar en el extranjero? A ver, es divertido, es un reto, ¿no? Al final son culturas distintas y cada cual tiene una forma de pertenencia a un equipo o una forma de trabajo distinta. Por ejemplo, en Estados Unidos yo creo que el trabajo en equipo puede ser eficiente, pero también hay una parte bastante individualista. Por ejemplo, cuando he trabajado en México, igual ha sido un poco más fácil. También obviamente influye el tema del idioma, pero yo creo que cada cultura es distinta y lo importante al final es que tú tengas la mente abierta, que ayudes a integrar a la gente dentro del equipo, que si no entiendes algo lo preguntes, profundices, porque al final casi siempre los problemas vienen por errores comunicativos. No nos engañemos, al final siempre es algún término que has utilizado de forma incorrecta o que de alguna forma se han establecido esos objetivos principales o iniciales y no han quedado del todo claros. Entonces se comienza a trabajar en equipo, pero obviamente empiezan los conflictos y en esos conflictos es donde deriva la ineficiencia de ese trabajo en equipo. Con lo cual lo importante al final es tener claros los objetivos y establecer una comunicación asertiva, clara y que lleve al objetivo al final. Y telegráficamente, ¿hay algún trabajo que se pueda hacer solo o todo hay que hacerlo en equipo? En realidad se debe intentar potenciar que el trabajo sea más en equipo. Es decir, al final la suma de muchos aporta más que una suma que digamos el propio individuo. Y al final la suma de ideas hará que esa idea sea mucho más rica porque lo veremos desde distintos puntos de vista. Pero es verdad también que hay trabajos que son pues muy manuales o muy específicos y que realmente no requieren del propio trabajo en equipo así propiamente dicho. Efectivamente, un tipo de ese trabajo puede ser perfectamente los poetisos y las poetisas, ¿no? Los poetas y las poetas. ¿Hay algún poeta, Leire, tú que eres fiel conocedora de este arte? ¿Hay algún tipo de poesía que se haga en conjunto o siempre es individual? El surrealismo francés inventó el término de cadáver exquisito, que era una forma de componer que básicamente consistía en salir a la busca de la conciencia que late bajo la colectividad. Entonces, para ellos, cuando un grupo de artistas se unían, había ya una obra latente que formaban entre todos ellos y solamente había que sacarla a la luz. Y lo que hacían era cada uno de ellos decir un verso. Entonces, o incluso una palabra. Entonces uno decía, el primer cadáver exquisito que se escribió fue justamente ese. Uno dijo cadáver, el otro dijo exquisito, el tercero dijo bebe vino, y así fue como poco a poco todos fueron componiendo ese primer cadáver exquisito. Luego Dalí, por ejemplo, traspuso
esta praxis poética al mundo de la pintura, y en el que el cadáver exquisito consistía en doblar un folio en 3 partes, y un pintor dibujaba una cabeza, el otro pintor el cuerpo, el otro las piernas, desdoblabas el folio y ahí estaba el Frankenstein, ¿no? El trabajo en equipo que había dado lugar a una nueva criatura. ¿Y crees que este tipo de arte tiene recorrido o que simplemente está reservado para grandes genios, como nos has comentado? No, tiene muchísimo recorrido y, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar a hacer cadáveres exquisitos con niños, porque a ellos les suele gustar mucho el ver el resultado que puede tener trabajar todos juntos, ¿no? En algo que además asociamos a lo individual, como son las obras de arte, y perfectamente se pueden construir entre muchísimas manos o muchas voces. Entre muchísimas voces, Gonzalo, tú que participas en 2 programas de radio, ¿cuáles crees que son las similitudes entre ambos programas, dado que los 2 son de temáticas totalmente diferentes? Pues creo que la gran similitud es cuando no comunicas y te entiendes con tu compañero. Es decir, cuando ya llevas un bagaje con los compañeros y un tiempo, y sobre todo cuando ha habido fallos técnicos, que es un poco lo que más aterroriza en un programa de radio, cuando ha habido una serie de problemas, y con una sola mirada, con un solo gesto, como ya llevas un tiempo trabajando con ellos, entiendes lo que quieren decir y actúas rápidamente. Y un poco en ese tiempo, haciendo programas de radio, lo mejor es que entiendes a la otra persona, sus debilidades, sus fortalezas, y creas cosas nuevas para esa nueva persona. Entonces creo que en el trabajo en equipo, con los programas de radio, es muy interesante cuando a uno de los participantes del programa de radio se le ocurre algo para alguien, porque conoce a esa persona. Entonces, parece algo extraño, insólito, pero los programas de radio colaborativos con mucha gente, o los podcasts que hace la gente por internet, increíbles todos ellos, del primer programa al último son distintos. Son distintos y creo que has dado en la clave en que un buen trabajo en equipo tiene que tener conocimiento del otro más comunicación, ¿no? Bueno, sí, es un poco eso, ¿no? Un gran conocimiento que vas adquiriendo poco a poco con el trabajo constante y sobre todo teniendo en cuenta que tienes que aprender de los demás, que los demás tienen mucho que aportar. Y seguimos, Pablo, con los tips comunicativos. Y es que hoy vamos a hablar de los tips comunicativos dentro del trabajo en equipo. Y vamos a hablar de 3 valores que creo que son clave a la hora de que la comunicación sea ese canal a la hora de que se consigan en equipo, nunca mejor dicho, grandes resultados. Hablaremos en primer lugar de un concepto que ya hemos visto desde distintos puntos de vista, pero que la comunicación ayuda siempre que sea una comunicación empática. Decía Pep Guardiola, cuando era entrenador del Fútbol Club Barcelona, que no con todos los jugadores puedes quedar para cenar, sino que había jugadores con los que podías cenar y tener una conversación larga y conocer exactamente sus inquietudes, como había jugadores que bastaba con dirigir 10 o 12 palabras en el túnel de vestuarios. Entonces, aquí es donde reside uno de los conceptos clave para que un trabajo en equipo funcione. Es decir, la empatía tiene que ir ajustada al perfil de cada uno. Tiene que conectar con cada uno, tiene que entenderse y al mismo tiempo tiene que haber, de alguna manera, un enfoque común. Es decir, que tú tratas a cada uno como se merece, pero al mismo tiempo el enfoque común reside, aunque sea de forma diferente, en todos y cada uno de los componentes del equipo para conseguir ese objetivo. Vayamos al segundo punto, el lema del equipo. Al fin y al cabo, la comunicación tiene que llevar siempre una especie como de dogma, ¿no? Como de recurso. Hablaba antes, en la intervención de Tony, el concepto de cultura. Y es que al fin y al cabo, ese lema de equipo se convierte como en la cultura o en ese dogma que tiene como recurso un grupo de trabajadores o un grupo que intentan, yo qué sé, pues vamos a decir, en un evento deportivo intentan conseguir el triunfo, tienen un punto de referencia común. Y ese lema de equipo es aquello que les refuerza cuando las cosas van mal. Y al mismo tiempo lo que ayuda ese mismo lema es que haya una actitud, vamos a decir, de alguna manera estandarizada dentro de un equipo. Porque al fin y al cabo necesitas que todo el mundo esté al 100% para dar lo máximo. Luego los resultados pues hablan por sí solos. Pero digamos que el lema del equipo se convierte en una especie como de tabla de salvación para que se consiga el objetivo común. Y vayamos al último punto, afrontar controversias. Y aquí es donde la comunicación es clave. Hay que saber cómo afrontar controversias en un trabajo en equipo para poder solventar cada uno de los retos que van a enfrentar. Dentro de ese proceso de afrontar controversias tiene que haber una comunicación clara a la hora de analizar el problema.
A partir de aquí, dentro de ese análisis, se tienen que ver las distintas posibilidades, las distintas opciones que se plantean y escucharlas todas, porque muchas veces se descartan algunas simplemente por el puesto de esa persona en el equipo. Y curiosamente a veces son las más eficaces. En tercer lugar, llega la decisión. Allí es donde de verdad la comunicación es, vamos a decir, el 90%. Dentro de esa decisión tiene que haber una buena exposición de motivos, tiene que haber una buena aplicabilidad y tiene que haber un enfoque. Y que ese enfoque sea realista, porque si la solución es realmente buena, pero es imposible de realizar, realmente la comunicación ahí se pierde y ese 90% no ha servido para nada. Y lleguemos a la ejecución. Esa ejecución no muchas veces en los equipos de trabajo es 100% validada por los componentes. A veces, pues, vamos a decir que se utiliza un sistema pues, de votación con el fin de tomar esa decisión. Esa ejecución tiene que ser, al fin y al cabo, lo que construya una empatía dentro del equipo y un lema. En definitiva, la comunicación es clave en el trabajo en equipo, tanto para empatizar entre los distintos componentes, tanto establecer un dogma o lema de equipo que ayude a que los momentos malos tengan una tabla de salvación, y por último, a la hora de afrontar controversias, saber cómo seguir un protocolo para poder solventarlo y que la comunicación sea la base de todo lo comunicado. Bueno, Tony, hoy en el lenguaje del cine nos traes películas que versan lógicamente sobre el trabajo en equipo, pero que nos van a sorprender. Sí, porque son de temáticas muy diversas. Hemos traído una primera película que se llama Titanes, del año 2000. El actor principal es Denzel Washington y es un equipo de fútbol americano en la época de la segregación racial. Y la película realmente da un vuelco porque absolutamente todos los equipos de la liga jugaban única y exclusivamente jugadores blancos y este fue el primero que obviamente rompió esa barrera, pero no la rompió única y exclusivamente por una imposición, lo consiguió romper por ese trabajo en equipo y por marcar la diferencia. Y hay una frase que realmente me gustó mucho de la película, en la que Denzel Washington, Herman Bone, el entrenador, explica lo siguiente: os diré una cosa, no dejéis que nada se interponga entre nosotros y nada nos separará. En la mitología griega los titanes incluso eran más grandes que los dioses, gobernaban su universo con poder absoluto. Esta noche, ese campo de ahí fuera es nuestro universo. Actuemos como titanes. Si nos fijamos, dice, actuemos como titanes. Y es un claro ejemplo de líder, pero dentro de ese líder hay un trabajo en equipo constante que son los entrenamientos y el trabajo diario. Y es algo que es muy poderoso y son las palabras que realmente, pues como comentaba Manu con Guardiola, definen al final el trabajo que se realiza dentro de trabajar con un equipo y sacar el máximo provecho, que al final es lo más importante. Sacar el máximo provecho igual implica también, como creo que lo comentaba anteriormente Emanuel, sobre los roles, ¿no? De hasta qué parte tú puedes ejecutar una acción, etcétera. El entrenador, hasta que sale al campo, en cualquier deporte, es el líder absoluto. Pero en el campo son otras personas las que tienen que coger el rol de liderazgo, ¿no? En esta película, además, es bastante llamativo porque no hay un solo líder, hay varios líderes y obviamente también, además, cambia durante el propio filme. Y realmente vemos constantemente lo que comentábamos en los tips comunicativos de afrontar controversias, porque se hacen constantemente comentarios en los que lo que se quiere realmente es separar, porque obviamente tenemos que pensar que en la época de la segregación racial en Estados Unidos era completamente un movimiento racista en el que se intentaba que hubiera una división completa entre blancos y negros y conseguir, en este caso esta universidad, captar a un entrenador que es negro en este caso y en consecuencia aceptar a cualquiera que decidiera entrar en el equipo, crea un cambio total
dentro de lo que es el trabajo en equipo, y al final lo único que hacen es unirles más, y por eso mismo son al final los titanes, los mejores. Quería yo añadir que respecto a lo de los roles, y Tony lo hablaba ahora también del mundo, el mundo deportivo que trata esta película, como puede ser cualquier tipo de sector, creo que cuando se busca a lo mejor un entrenador, también en el mundo profesional, las preguntas no versan sobre cuánta gente has tenido a tu mando, sino que versan sobre cómo resuelves tú los conflictos, cómo resuelves tú los problemas, cómo tratas a los empleados, hasta dónde buscas información para resolver los conflictos. Es curioso porque me acuerdo que cuando un entrenador que ahora ya por desgracia no está entre nosotros, que era Luis Aragonés, hablando de fútbol, él siempre decía que tenía las espaldas muy anchas y cuando venían, vamos a decir, las malas críticas, él las iba a aguantar. Lo hizo con la selección española y lo mantuvo siempre de una manera casi estoica. ¿A qué nos referimos? Que hablabais también de que los protagonistas mejor son los jugadores, pero Tony ha dicho algo que es muy clave. En un equipo no solo hay un líder, hay varios líderes. Y tener la capacidad de, siendo tú un líder a lo mejor asignado, saber gestionar otros líderes que a veces son hasta más potentes que el líder asignado, eso es el triunfo del trabajo en equipo. Ahí es donde radica realmente un resultado común. Estoy completamente de acuerdo. Además, lo vemos no solamente en el deporte, lo vemos también en otras películas, en el cine. Por ejemplo, traigo hoy otra película, como es La Gran Evasión, de 1963, en la que distintos oficiales ingleses, americanos, franceses son capturados en la Alemania nazi, y lo que ocurre es que se tienen que unir para escapar de un campo en este caso un campo militar, donde los tenían ahí recluidos. Y vemos cómo ese trabajo en equipo y cómo diferentes líderes, un coronel o, por ejemplo, un teniente, pues se pone al servicio del resto del equipo, haciendo una tarea que seguramente por rango no debería ser la suya, con el único objetivo de escapar. Gonzalo, tú has visto la película, ¿verdad? Sí, he tenido la oportunidad. Y una cosa que me encanta de esa película, aparte de la creatividad que tienen para buscar las soluciones a los conflictos que tienen, pues, por ejemplo, los pantalones en los que van echando la tierra, en las macetas y todo eso, es cómo tienen un fin común, tienen una idea común todos ellos, y renuncian a las cosas particulares individuales, como muy bien has dicho, Tony, el rango, por poner ese fin de común. Entonces, al final, renuncias a cosas que no son tan importantes porque vas a conseguir algo que es importante para muchos. Pero en el fondo están renunciando a su propio ego por sobrevivir, ¿no? Quizás el mayor problema del trabajo en equipo es el ego. Obviamente es un problema enorme. Al final el ego, llamémoslo individualismo, o lo que nosotros tenemos en nuestra cabecita y que para nosotros es lo más importante, y al final lo vemos en el trabajo diario. Nosotros mismos con palabras o en uso de la palabra tenemos objetivos claros, comunes, y muchas veces pues hay que saber elegir cuál es la persona idónea para realizar una serie de tareas, porque sus skills demandan eso, y seguramente todos tendríamos las ganas de hacer absolutamente todo, pero saber a veces apartarte o saber elegir cuál es la persona idónea es la que te consigue al final que esos objetivos se cumplan. Y en esta película, por ejemplo, en Titanes, como en La Gran Evasión, se ve claramente cómo muchas veces por conseguir un objetivo común apartamos ese ego, como comentabas, Pablo, para escapar o para ganar una liga. Y también lo vemos, por ejemplo, en la película de Sin Sajo, que es la siguiente película que os traemos en el día de hoy. Bueno, absolutamente todos la habréis visto. En este caso era la parte 1. Y bueno, Leire, me gustaría que nos explicaras un poco de qué va la historia de Sin Sajo. Sin Sajo nos sitúa en un mundo que tiene mucho de futurista, pero también de antiguo, ¿no? En un mundo que tiene que ver con un Estados Unidos hipotético, en el que se escoge cada año a un habitante de cada uno de los 12 distritos, si no me equivoco, para que vayan a luchar a la arena, a un campo de batalla en el que se va a colocar a todos y solamente puede sobrevivir uno. Y a mí me parece curioso de esta película que justamente aboga por un trabajo muy individualista, que es el sobrevivir.
Y sin embargo, y sin querer desvelar el final, pero solamente diré que en el final lo que era una lucha cuerpo a cuerpo en el que solamente puede ganar uno, se convierte en un trabajo en equipo para que ganen los dos. Efectivamente. Vemos como la película, al final, son 4 películas, ¿no? Sí, son 4. Porque al final estamos muy habituados a las trilogías y digo, me parece que aquí justo no es el caso. Vemos como al inicio es esa supervivencia individualista, pero luego hay un objetivo común superior y cómo se unen los diferentes sectores para conseguir ese objetivo común que es liberarse, ser libres, una democracia absoluta, etcétera. Vemos un momento en la propia película que dicen, ¿vas a luchar, Katniss? ¿Lucharás con nosotros? Y dice, sí, claro, lucharé hasta el final. Pues vemos claramente como esta imagen es justo en un hospital donde vemos que hay muchos heridos y le preguntan exactamente si se va a seguir luchando, si se van a unir como equipo, y es algo bonito que vemos dentro de la propia serie de películas de Sinsajo, como de una supervivencia individualista como es en la primera película, a como finalmente realmente lo que se aboga es por un trabajo en equipo para conseguir algo que va más allá. Claro, porque efectivamente cuando cogen a cada persona de cada distrito para que luchen en la arena, lo que están buscando es que las personas saquen lo peor de ellas mismas para sobrevivir, ¿no? Para que la gente que está en la ciudad disfrute de lo peor del ser humano. Sin embargo, en esta película que nos traes, Tony, es todo lo contrario. Es justo todo lo contrario. Al final, trabajo en equipo significa unirse, como hemos dicho, y podemos ver una película tras otra. El objetivo es un objetivo común y la idea es apartar parte de esos egos, resolver conflictos y conseguir que las mejores habilidades de cada uno de nosotros se implementen en una misma idea. Y por último, traemos la película de Margin Call, en el que volvemos a ver lo mismo, pero en una faceta completamente distinta, como fue en la crisis económica. Manolo, tú que has visto la película, ¿podrías comentarnos qué es lo que te impactó exactamente de Margin Call? Bueno, en primer lugar lo que me sorprendió es que muchas veces la gente que está en la dirección no conoce muy bien los datos, no sabe leer los datos, ¿no? Entonces necesitan vamos a decir, de casi la base de la empresa, que encima al principio de la película más o menos empieza a ver que hay una cantidad de despidos enorme, porque ya se está viendo que viene algo, pero la película no te lo va anunciando hasta que se va más o menos sucediendo los hechos. Y lo que es sorprendente es como, en primer lugar, analizan el problema, intentan revisar otra vez que el problema realmente existe, luego siguen el orden de protocolo de cómo tienen que reaccionar, es decir, van ascendiendo de jefe a jefe hasta que llaman al jefe máximo y le explican como si fuera un niño. Se supone que una persona que debe controlar todo lo que es el mundo de la economía, los juniors le explican como si fuera un niño cuál es el problema real. Y al explicarle eso, entonces te das cuenta que qué es un equipo eficiente y qué no es un equipo eficiente. El equipo eficiente es el que te explica el problema y te empieza a aportar soluciones. El equipo ineficiente es aquel que solo da vueltas a puntos, a ideas que sí que están dentro del problema, pero no aporta una solución. Entonces ves el trabajo de gente que a lo mejor tiene un perfil muy bajo, cómo es capaz de casi hacer el trabajo más difícil para que la decisión que tiene que tomar el jefe final sea, vamos a decir, la mejor para la empresa. Entonces, al fin y al cabo, ahí pues giran en torno a esta película muchos elementos y muchos factores que casi dependen más de la personalidad y del juicio de valor de una persona respecto a un problema de este tipo que es casi enorme, al simple hecho de buscar un individualismo, porque al fin y al cabo afecta a todos. Ideas repetidas, comunicación eficiente, un objetivo común y apartar los egos en búsqueda de la mayor eficiencia en habilidades para conseguir el objetivo. Todas las películas, el cine constantemente nos explica salvar al soldado Ryan. Podríamos hablar de cientos de películas como un grupo de personas se une para resolver un conflicto o para conseguir un objetivo. Y al final esa es la magia del cine, unir a la gente y que podamos ver esa transmisión de ideas constante y que nos haga un clic en la cabeza y hagamos justamente eso, trabajar en equipo. Estoy completamente de acuerdo con este último apunte que has dado, Tony, de que la magia del cine es el trabajo en equipo.
Porque si nos fijamos, el cine es el arte que es la suma de todas las artes, ¿no? Es sumar al músico que puede estar solo, es sumar al actor que puede estar solo, es sumar al escritor que puede estar solo y al final combinar todas esas personas que pueden trabajar por sí mismas en un proyecto único. Efectivamente, conseguir que el cine nos transmita y que todos esos grandes profesionales hagan y marquen la diferencia, creando un ente comunicativo que al final lo que nos evoca son nuevas ideas, nos abre la mente y nos ayuda a crecer. El cine al final nos ayuda a ver los problemas reales del día a día y nos ayuda a evadirnos. Y si encima aprendemos un poco, pues siempre es bueno. Nos contaba Tony que al final el cine es la suma de todas esas acciones. Y hoy, Leire, creo que nos vas a traer en la sección de A Fondo un discurso que se genera con la suma de muchas personas, ¿no es así? Sí, en otros programas ya hemos hablado de distintos géneros discursivos que se construyen a partir de distintas manos o distintas voces. Hablamos del discurso a la limón, aquel que escriben dos personas que después serán las mismas que lo defenderán en público, y hablamos también del discurso por encargo, aquel que escribe una persona para que sea otro el que lo lea. Nos queda, por tanto, un tercer tipo que vendría a ser como una combinación de estos dos. En realidad es algo así como una alternativa al discurso por encargo. Siempre cuando hablábamos de los discursos por encargo pensábamos sobre todo en discursos políticos que tienen que ver con el trabajo. Un político podría perfectamente escribir sus propios discursos, pero no le da tiempo y es otra persona quien se los escribe. Sin embargo, hay en ocasiones en las que nos vemos en una situación en la que tenemos que escribir un discurso, no tiene nada que ver con el trabajo, sino que es algo más personal. Por lo que sea, no nos sentimos capaces y pedimos que nos echen una mano, ¿no? Le pedimos a otra persona que nos escriba el discurso. Pongo un ejemplo para ilustrar un poco más. En una ocasión, la madre de una amiga mía se iba a casar en segundas nupcias y mi amiga quería leer un discurso en la boda de su madre, pero quería que se lo escribiera yo. Entonces yo se lo dije, no tengo ningún problema en escribirte el discurso, el problema está en que dentro de 2 años seguramente te arrepientas, porque la vida te dio la oportunidad de escribirle unas palabras a tu madre y leérselas el día de su boda y te sentirás mal porque ese discurso te lo escribí yo. Entonces ahí es cuando nace la alternativa al discurso por encargo. No te escribiré yo el discurso, lo escribiremos juntas, pero obviamente solamente lo vas a leer tú. Por eso, por tanto, no es un discurso a la limón. El principal problema que encontré a la hora de escribir 2 personas un discurso que solamente una lo va a leer es que es muy difícil mezclar las voces. Cada persona tiene un tono muy distinto, una voz muy personal y me resultó muy costoso entrelazar un discurso que resultase unitario cuando eran 2 las personas que lo habían escrito. Si lo recordamos en el discurso a la limón no hay problema con ello. O sea, ¿qué importa que se distingan bien las 2 voces? Es algo bueno porque luego son 2 personas quienes lo van a leer. Pero si solo lo va a leer una, hay un problema. Aquí creo que hay 2 opciones, pero las 2 opciones obligatoriamente para ambas se requiere el trabajo en equipo. Una, o trabajamos en unir nuestras voces hasta fundirla en una sola, cosa que me parece tremendamente difícil, o, que fue la opción por la que nos descantamos, se parte el discurso en 2, por tanto tenemos un discurso fragmentado, dividido en 2 partes, yo escribo una y tú escribes la otra. Y entonces que la gente, cuando escuche el discurso, piense que lo ha escrito una sola persona, pero que voluntariamente ha querido dividir el discurso en 2 y, por tanto, adoptar tonos distintos. Esa fue la estrategia que utilizamos. Me parece muy interesante cuando hablamos del trabajo en equipo a la hora de escribir en discursos, comentar que creo que el trabajo en equipo es un déficit que tienen casi todas las personas que se dedican a los trabajos creativos.
creo que todo trabajo que tiene que ver con la creatividad tiene una dificultad añadida a la hora de trabajar en equipo. Y es algo que lo he escuchado muchísimo, sobre todo amigos míos que se dedican al mundo del cine, que les gusta mucho escribir guiones o dirigir o lo que sea, pero siempre te dicen el asunto que yo tengo que trabajar es cómo yo empiezo a saber gestionar grupos, a asumir roles dentro de un grupo. Y Gonzalo, no sé por qué crees que es, por qué la creatividad o los trabajos que tienen que ver con la creatividad añaden dificultad a la hora de trabajar en grupo. Porque cuando tú tienes una idea, estás enamorado de tu idea, te parece fantástica y te cuesta un poco ver otros puntos de vista. Vienen otras personas que dicen, bueno, por ejemplo, en lo que has dicho del cine, dice, esta escena quizás no debían decirse esto, ¿no? Quizás hay que cambiar los diálogos y claro, en ese momento tú has arrancado tu piel, te has arrancado de tu cerebro las palabras y las frases. Entonces te las están arrebatando, te las están quitando. Y en ese momento cuesta quizás un poco al principio ceder. Pero creo que puede ser interesante siempre otros puntos de vista que estimulen tus ideas. Creo, obviamente antes salía el tema del ego y claro, y el ego es muy fuerte y muy pesado cuando hablamos en temas creativos. Me parece que un punto muy interesante para resolver estos problemas es aquello que ya se ha señalado también, que es saber reconocer cuál es tu rol, cuál es el papel que yo cumplo. Y entonces, dependiendo de cuál sea tu rol, vas a poder desprenderte de una idea creativa con más facilidad o no. Por ejemplo, en este tipo de discursos, en este que estaba comentando con esta amiga, decidimos en que yo, por ejemplo, iba a escribir la primera parte del discurso y ella escribiría la segunda. Sin embargo, a mí me parecía interesante que ella se sintiera involucrada en todo el proceso de escritura del discurso y no solo en su parte. Entonces yo le dije que en la primera parte que iba a escribir yo, que quería que ella también participara. Y ahí me pareció, claro, y ahí es cuando entró el conflicto de, bueno, vamos a comenzar describiendo esta escena. Yo quiero describir una cosa, ella la otra. Entonces entramos en esa lucha de egos y en esa no quiero renunciar a mi idea porque me parece la mejor y la clave para solucionarlo, asumir el rol, ¿no? En este caso sabía que era yo la que tenía que ceder porque es su discurso, ella es la que se tiene que sentir orgullosa y por tanto es la suya también una muy buena idea y soy yo la que cedo y pasamos a abrazar tu idea sin problema. Pero me parece que ahí está la clave de todo esto, en el asumir los roles. Esta semana hablaremos de una costurera, una persona más en la muchedumbre de personas de las calles, una persona que se hizo conocida e internacionalmente conocida solo por coger el autobús. En esta semana de hoy, en el gran programa de Con Palabras, hablaremos de Rosa Parks, una persona que se negó a subirse en los asientos establecidos para las personas negras en Alabama. Lo luchó, lo peleó, acabó incluso en la cárcel y de alguna forma nos dio a todos una lección sobre lo que hay que luchar, sobre que las injusticias, aunque cueste, aunque dé miedo, hay que luchar por evitarlas. La gran pregunta que tenemos el día de hoy es ¿cómo comunica Rosa Parks? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos tiene que relatar? Pues la forma que tiene de hacerlo es muy interesante porque en primer lugar, siempre en sus entrevistas, sus declaraciones en público, lo primero que hace siempre es una enumeración de los hechos. Siempre te cuenta los hechos por los cuales la han llevado a su lucha. La han llevado a su lucha, tanto de ella como de toda su comunidad, a creer en la idea de que esto es injusto, de que lo que les pasaba no era justo. No podía haber dos baños distintos para personas negras y personas blancas. No puede haber dos asientos distintos en el autobús. No hay diferentes trabajos. Es injusto. Entonces siempre enumeraba los hechos que consideraba injustos. Eso un poco para arrancar la idea y para contextualizar, sobre todo porque se daba cuenta y entendía que mucha gente no conocía esos hechos. Había mucha gente en la otra parte del mundo, incluso en Estados Unidos, que no veía eso, porque no tenían voz para contar eso. Luego también es muy interesante cómo ella siempre quería ser breve, concisa. Ante todo quería que la idea se entendiese bien. No buscaba modismos, no buscaba palabras complejas, no buscaba grandes términos. No. Cualquiera tiene que entender este mensaje. A cualquiera tiene que llegar esta idea. Entonces, de esta forma, siempre en sus discursos
era muy importante la mención a los maestros, a la gente que admiraba. Siempre a todos ellos de los que había aprendido les mencionaba. Aquí, por ejemplo, siempre, y es muy difícil no encontrarlo, encontrar alguna mención al maestro Martin Luther King Jr., siempre le mencionaba, siempre estaba presente, e incluso siempre mencionaba cómo había aprendido a hablar de él. Y es muy interesante porque esta persona, se puede decir que en la idea de trabajo de equipo, inventó el sistema compartido de coches. Para luchar contra el sistema de autobús injusto, llevó a cabo el siguiente boicot. Para que la gente no cogiese el autobús, la gente que iba a trabajar compartiese en coche. En un coche fuesen 5 y compartiesen los gastos de gasolina. Y consiguió que en Alabama la gente dejase el autobús. Hasta que la empresa del autobús tuvo que ceder y admitir la igualdad para todos en el autobús. Entonces, de esta forma consiguió que frente al individualismo de cada uno, las circunstancias que todos tenemos, la gente renunciase un poco y luchase por un objetivo común. Un objetivo justo para todos. Un objetivo que todos compartamos. Entonces, con esta idea, siempre Rosa Parks ha conseguido aunar a la gente mediante la palabra. Conseguir que gente de diferentes procedencias, ideas, pasiones, luchen bajo la misma idea, como una bandera, podríamos decir, para evitar esas injusticias. Entonces, un poco en esta forma de comunicar, es muy interesante, por ejemplo, cómo siempre busca la reflexión. Siempre que la entrevistan, siempre que salen en apariciones públicas, siempre que salía, buscaba una reflexión. Ella te contaba su historia, la historia de muchas personas que había conocido, pero siempre con esa misma idea. Que tú reflexiones. No dejaba nada a la improvisación. Se estudiaban mucho sus discursos. Estudiaba y pensaba mucho las respuestas con esa idea. Por eso, si se ven entrevistas, además ya hechas cuando una edad muy avanzada, se ve la siguiente: las pausas. Siempre que le preguntan algo comprometido, hace una breve pausa para pensar bien la respuesta. No basta decir cualquier cosa, no basta cualquier formación en la frase. Tiene que ser muy claro, muy conciso y que lo responda inmediatamente. Nada al azar, todo muy bien pensado. Entonces, globalizando todas estas ideas de Rosa Parks, consigue que muchas veces pienses esta misma reflexión. ¿Estás haciendo tú lo suficiente? ¿Estás tú luchando lo suficiente en tu sociedad? Entonces, de alguna forma, comunicando, te incita a esa idea. Se crea un poco la semilla de la duda en tu interior. Y de esta forma, coopera el debate y coopera las ideas. Entonces, desde aquí, recomendamos encarecidamente conocer una pequeñita historia sobre cómo luchar con todos, que se convierte en una historia muy grande. Muchas gracias, Gonzalo, por traernos al personaje de la semana. Bueno, chicos, como habéis visto, escuchado el programa de hoy, en una palabra: equipo. Empatía. Unión. Lema. Ya sabéis que hacemos esto porque nos encanta contar historias para que vosotros contéis las vuestras.